Ley de MIPYMES, otra jugarreta y nueva trampa de la dictadura cubana para reforzar el control contra los cubanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Estas regulaciones, lejos de estimular, traban y ponen limitaciones absurdas al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas privadas, condenándolas a no crecer y ser raquíticos bonsáis relegados a segundo plano. La reciente ley para la mediana y pequeña empresa, MIPYMES, no busca una liberación económica, el destrabe de las fuerzas productivas y la prosperidad para los cubanos, como pudiera pensarse, sino que es otra jugarreta de la dictadura castrista, y así reforzar sus controles sobre la sociedad y aumentar los beneficios y prebendas de la élite gobernante y sus más cercanos servidores. Dicho marco legal, con reminiscencias feudales, determina que las pequeñas y medianas empresas no pueden tener más de 100 miembros, convertirse en sociedades anónimas ni acceder al mercado internacional, sino a través de la mediación de empresas del Estado. Estas regulaciones, lejos de estimular, traban y ponen limitaciones absurdas al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas privadas, condenándolas a no crecer y ser raquíticos bonsáis que, relegados a un segundo plano, trabajen en función de las empresas estatales. Los mandamases castristas mantienen testarudamente la apuesta por la empresa estatal socialista, la cual, pese a su proverbial ineficiencia y sonados descalabros, aspiran que sea el motor impulsor de la cubana, en lo que en su enrevesada jerga calificó como reordenamiento empresarial y encadenamiento del sector estatal con el no estatal. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, anunció que las empresas estatales tienen ahora la posibilidad de convertirse en empresas filiales o MIPYMES a partir de la separación entre la propiedad y la gestión, aunque aseguran que todas, como parte de un mismo modelo, trabajarán en igualdad de condiciones. Las MIPYMES, que surgirían de las empresas estatales divididas o asociadas con particulares, arrancarán con ventaja en cuanto a las licitaciones, locales, equipamiento financiero, recursos y mercados. Los mandamases, impidiendo la concentración de propiedades y riquezas, y por ende la acumulación de capital, siguen evitando que surja una clase media de pequeños propietarios que logre independizarse del Estado. Solo a los más incondicionales servidores de la dictadura se les ha permitido enriquecerse. Por ello, no cualquiera podrá dirigir esas filiales productivas y de servicios paraestatales que serán las MIPYMES. Al frente de ellas estarán personas de confianza de la dictadura, como ser exdirectores de empresas, exoficiales de la FARC y el MININ, funcionarios retirados del aparato gubernamental, tronados caídos para arriba, entre otros, como ocurrió en Rusia y Nicaragua. Ellos, secundados por los militares empresarios de Gaesa, conformarán la mafia triunfadora de la piñata. Alejado de los intereses populares y con su lealtad comprada, contribuirían a la continuidad del sistema, pero tentados por la codicia, se corromperán y cual pirañas disputarán entre ellos. Cuando sientan amenazados sus privilegios y los bienes en usufructo concedidos por el Estado patrimonial, su fidelidad al régimen se verá puesta a prueba. Habrá que ver entonces lo que pasa. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel desinforma al comparar el decreto ley 35 de Cuba con la legislación europea. El títere castrista indica que la norma cubana es equivalente a un plan de directrices para evitar mensajes electorales interesados. La dictadura contraataca frente a las críticas que ha suscitado el decreto ley 35, con el que se prevé penalizar las noticias falsas en Cuba, su divulgación y la publicación de mensajes ofensivos o difamatorios que perjudiquen el prestigio del país. La consigna ahora es alegar que hay países con normas similares, pero para la comparación han elegido un ejemplo equivocado. Miguel Díaz-Canel ha retuiteado el mensaje de un usuario que indica: tachan de atentado contra los derechos humanos el decreto 35 en Cuba, que opera prácticamente todos los países, la lucha contra la desinformación y los ciberbulos. Su equivalente, el Plan de Acción contra la Desinformación existente en la Unión Europea desde 2018. Díaz-Canel ha introducido el tuit con el mensaje: lo soberana, y lo confirman los expertos honestos de cualquier parte del mundo. Nuestro decreto ley 35 va contra la desinformación y la cibermentira. Pero claro, este supuesto experto es Carlos González Penalba, que se define como un comunista estoico, racionalista, filosófico y responsable de la comunicación de la Izquierda Unida.
Pero muy lejos de ser un experto en el ámbito, el currículum del referente Díaz-Canel indica que inició estudios en filosofía. El resto son cursos y congresos, la mayoría de ellos colaboraciones en Cuba. Pero el problema no es la fuente, sino el contenido. González cita el plan de acción contra la desinformación que existe en la Unión Europea desde el año 2018 como un equivalente, pero cualquier parecido entre ambos es pura coincidencia. El plan fue aprobado con motivo en 2019 de las elecciones del Parlamento Europeo y la celebración de hasta 50 procesos electorales de distintos rangos en los Estados miembros. Según el texto, lo fundamental es evitar la injerencia de otros países en estos y los futuros comicios, y cita a Rusia por haber documentado su intento de interferencia en ocasiones anteriores. Según la célula de fusión de la Unión Europea contra las amenazas híbridas, la desinformación por parte de Rusia supone la mayor amenaza para la Unión Europea, pues es sistemática, cuenta con recursos suficientes y tiene una escala diferente a la de otros países, cita en el texto. La Unión Europea insta en el texto a los Estados miembros a reforzar sus legislaciones nacionales con el mismo fin y con puntos de enlaces al sistema europeo. En lo que respecta a la desinformación, el plan prevé que las plataformas garanticen el control de la publicidad política, cierren cuentas falsas y detecten bots para eliminarlos. El texto vuelve a incidir en las recomendaciones que forman parte de un conjunto de medidas concebidas para garantizar unas elecciones europeas libres y justas. El trabajo de comunicación independiente es esencial para el funcionamiento de la sociedad democrática, remacha. Por último, el documento pide a los estados que promuevan la alfabetización en desinformación al público en general, así como la creación de organismos expertos en ello. En ningún caso tiene, como el decreto cubano, el rango de ley ni, en ello, la capacidad de sancionar, por lo que como ejemplo no funciona. En los días anteriores, las autoridades cubanas han puesto otros ejemplos europeos, como es el caso de Francia. La ley francesa nace específicamente del plan de la Unión Europea y se aprobó en el año 2018 con el fin previsto: frenar la difusión de informaciones falsas. Fue muy polémica en su país entre la oposición y asociaciones de prensa que denunciaron el mecanismo de censura que podía suponer el derecho a poder eliminar toda información o imputación de un hecho inexacto o engañoso. La norma prevé penas de hasta 1 año de prisión en los casos más graves, ciberterrorismo, pero para su aprobación requirió acordar una enmienda que especificaba que para tomar medidas gruesas, como el bloqueo de una página web, debía considerarse probado que se realizó de manera deliberada y no fue de mala fe. Además, antes de llegar a ese punto, el juez debe constatar en un periodo de 48 horas si esas informaciones falsas han sido difundidas de manera artificial o automatizada y de manera masiva. La intervención de un juez es decisiva tanto en la norma francesa como en la alemana, citada también por la dictadura cubana o la española, que aún no ha sido aprobada por el atasco parlamentario derivado de la pandemia. Todos estos países tienen separación de poderes y la justicia actúa de manera independiente del gobierno. Los gobiernos de los países europeos que han intentado aprobar normas siguiendo las directrices de la Unión Europea han sido blancos de duras críticas de la oposición, porque el temor a que se produzcan abusos existe, y de hecho, hay casos en los que se ha llevado a juicio a personas por delitos expresados en redes sociales. La mayoría de ellos se solventa en una multa administrativa y dependen siempre de los tribunales ajenos a los gobiernos, mientras que la dictadura cubana aún no ha precisado las sanciones que llevará aparejada la violación de las normas del Decreto Ley 35, pero ha empezado mal al tratar de igualarse con las legislaciones europeas. En Latinoamérica también hay leyes contra la desinformación en varios países que implican multas, cárcel y censura, desde los casos más evidentes como Nicaragua o Venezuela, hasta otros como el chileno, que imponen penas de prisión por la difusión de noticias falsas que perturben el orden social o causen pánico en la población, pero las autoridades cubanas no han elegido esa comparación. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el